Sin duda la naturaleza nos regala cosas maravillosas e impresionantes, pero también hay momentos en que realmente nos da miedo y nos demuestra su fuerza impresionante, capaz de hacernos temblar a nosotros y a las ciudades y sociedades que hemos creado. En la siguiente lista te mostraremos los peores desastres naturales que han azotado a diferentes ciudades en lo que va del siglo XXI. Comencemos. Número 1. Ciclón Idai, Mozambique, Zimbabue y Malawi, 2019. La noche del 14 al 15 de marzo de 2019, el ciclón Idai tomó tierra en Beira, Mozambique, cobrándose la vida de más de 1,000 personas en Mozambique, Malawi y Zimbabue, y dejando a 2,6 millones en situación de emergencia. Los catastróficos daños provocados por los fuertes vientos y las inundaciones destruyeron reservas de semillas y cosechas enteras. Millones de personas perdieron sus casas y sus medios de vida. El ciclón Idai no fue un desastre aislado. Una serie de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y frecuentes magnificaron su impacto. Antes del paso del ciclón Idai, una sequía provocada por el Niño e intensificada por el cambio climático ya asolaba al sur de África desde hacía meses, lo que a su vez volvió el terreno más susceptible a inundaciones. 6 semanas después del ciclón Idai, el ciclón Kenneth golpeó la costa norte de Mozambique. Por primera vez desde que existen registros, 2 ciclones tropicales golpeaban Mozambique en una misma estación. El ciclón Idai fue una tormenta inusualmente agresiva y prolongada. Se prevé que este tipo de fenómenos atmosféricos graves, cuyo impacto son más vulnerables las personas que viven en la pobreza y las que están marginadas o discriminadas, pues es más probable que tengan menos recursos y opciones, aumenten debido a los efectos del cambio climático. Hasta la fecha, el ciclón Idai ha afectado a más de 5 millones de personas en Malawi, Mozambique y Zimbabue, 3 países vulnerables a desastres, tales como inundaciones y sequías, que los han devastado reiteradamente a lo largo de los años. Número 2. Sequía en Somalia, 2017. Una de las peores sequías de los últimos 60 años azotó a Somalia en el año 2017. En algunas zonas de la región autónoma somalí, más del 80% del ganado ha desaparecido. Ninguno de los ríos tenía ni una gota de agua. La severa sequía en la región ha provocado una crisis alimentaria en Etiopía, Kenia, Somalia y Yemen. El gobierno somalí declaró el estado de emergencia en varias zonas del país en enero de ese año, incluida la región autónoma en toda Somalia. Cerca de 600,000 personas han tenido que irse de sus casas debido a la sequía, teniendo que recorrer hasta 400 kilómetros en busca de comida y agua. La crisis alimentaria en Somalia es el resultado de cambios rápidos de la sequía a las inundaciones, así como la violencia y el conflicto. Los años consecutivos de lluvias y cosechas escasas han diezmado los cultivos en Somalia, Sudán del Sur, Etiopía y Kenia. Las familias mueren no solo de hambre, sino también de enfermedades como el cólera y el sarampión, porque carecen de agua potable y saneamiento. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que los hace aún más vulnerables a los cambios climáticos. Número 3. Terremoto de Ecuador, 2016. Casi 75 segundos. Ese fue el tiempo que le tomó al peor sismo de Ecuador en décadas estremecer al país y dejar 671 personas fallecidas. Con una magnitud de 7,8 en la escala de Richter, el terremoto del 16 de abril de 2016 marcó el nombre de una tragedia. En Ecuador son frecuentes los terremotos y su causa es casi siempre atribuible a los procesos tectónicos de las amplias zonas de subducción a lo largo de las costas del Océano Pacífico. Este terremoto, con epicentro en la costa norte de Ecuador, se inscribe en este mismo contexto de tectónica de placas. El terremoto fue precedido por un sismo de magnitud 4.8 en escala de Richter, que ocurrió aproximadamente 11 minutos después. El terremoto de 7,8 de magnitud en la escala de Richter sacudió la costa pacífica ecuatoriana a las 6:58. El movimiento telúrico se sintió principalmente en localidades cercanas a su epicentro, localizado entre las provincias de Manabí y Esmeraldas.
El 25 de julio de 2016 existían al menos 670 fallecidos, 4.812 desaparecidos, 6.274 heridos registrados en los 3 primeros días, 28.678 albergados y 113 personas rescatadas con vida de entre los escombros. La red social Facebook habilitó su función de aviso Safety Check en las áreas afectadas por el terremoto. La aplicación serviría para confirmar a través de una notificación que los usuarios o sus conocidos se encontraban a salvo. Por su parte, Google activó su herramienta Personal Finder, que funciona de manera similar a la anterior, con la diferencia de que permite la búsqueda de las personas indexadas. Número 4. Terremotos en Nepal, 2015. El 25 de abril del 2015 se registró un sismo de magnitud 7.8 al norte de Katmandú, Nepal. Para ese país asiático ha sido el más destructivo desde el sucedido en 1934 y que alcanzó una magnitud de 8. El sismo ocurrió a las 6:11, hora local, a una profundidad de 8.2 kilómetros, con epicentro en el distrito de Lamjung, 81 kilómetros al noreste de Katmandú, la capital de Nepal. Este evento fue el resultado de la interacción de la placa india y euroasiática. Este evento provocó más de 8.000 muertes, principalmente en Katmandú y los distritos adyacentes. También se registraron víctimas en los países vecinos de Bangladesh, China e India. El 12 de mayo de ese mismo año, un nuevo sismo de magnitud 7.3 en la escala Richter sacudió nuevamente Nepal, seguido de varias réplicas que cobró más vidas y generó más daños. Se registraron numerosos deslizamientos y avalanchas que provocaron la muerte de montañistas en el campamento base del Everest. Más de 9.000 personas murieron en los 2 terremotos y 23.000 resultaron heridas. Aldeas enteras fueron devastadas cerca del epicentro. Con base en datos de las autoridades nepalíes, más de 600.000 casas fueron destruidas. Número 5. Tifón Haiyan, Filipinas, 2013. El tifón o supertifón Haiyan, conocido en Filipinas como tifón, fue uno de los ciclones tropicales más intensos en la historia moderna que devastó al sureste asiático, principalmente en las Filipinas. Es el más mortífero en la historia de Filipinas, matando aproximadamente a 6.300 personas. También es el ciclón más intenso en tocar tierra y el segundo más intenso en términos de velocidad de viento sostenidos en un minuto, superado por el huracán Patricia en 2015. Con un promedio de 20 tifones al año, Filipinas es el tercer país más vulnerable a los desastres en el mundo. Las tormentas son cada vez más fuertes y devastadoras. Al menos 14,2 millones de personas fueron afectadas por el paso del supertifón Haiyan el 8 de noviembre, incluyendo a 5,9 millones de trabajadores, cuyos medios de vida fueron dañados o destruidos. 2,6 millones de estos trabajadores ya tenían empleos vulnerables y vivían en el umbral de la pobreza o cerca del mismo antes del tifón. Número 6. Inundaciones en Filipinas, 2012. La tormenta tropical Saola ha afectado a más de 500,000 de personas en las Filipinas. Cerca de 2 millones de personas se vieron afectadas por las inundaciones que azotan el norte de Filipinas y que causó al menos 20 muertos. Según los últimos datos oficiales, más de 500,000 personas se refugiaron en los centros de evacuación provistos por el gobierno en colegios, gimnasios y otros edificios públicos. Filipinas entrega ayuda a casi 850,000 personas afectadas por las inundaciones. No cabe duda de que estos eventos nos generan terror e incertidumbre con respecto a los momentos en los que van a suceder y las consecuencias que van a traer. Si se te está haciendo interesante el video, no olvides suscribirte al canal y regalarnos un like. Continuamos. Número 7. Terremoto de Haití, 2010. El 12 de enero de 2010, un terremoto de 7 grados en la escala de Richter dejó la capital de Haití bajo los escombros, con un saldo de más de 200,000 muertos. La infraestructura del gobierno central y los gobiernos locales quedó completamente colapsada. Más de 200,000 personas perdieron la vida y más de 2 millones quedaron en la calle. El Centro de Comando de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, MINUSTA, también colapsó.
dejando sin cabeza la fuerza de militares de múltiples banderas que operaba en el país. Pero el desastre en Haití no fue el movimiento sísmico. El verdadero problema no fue una falla que se movió lateralmente y que con toda certeza lo seguirá siendo en los próximos meses y años. La catástrofe son los 2 millones de personas que deambulan por las plazas y calles y que viven en espacios precarios, superpoblados, con escasos medios de protección contra la intemperie. Es el 500.000 de desplazados internos, que nadie sabe a dónde y en qué condiciones están, ni en qué medida se han llevado consigo, entre sus ropas y el riesgo del que huyen, con sus necesidades perennemente insatisfechas. Los afectados en el desastre en Haití es una población mayoritariamente pobre que hoy se encuentra en las peores condiciones de inseguridad. Número 8. Huracán Katrina, 2005. El 25 de agosto de 2005, el huracán Katrina azotó las pobladas costas del sureste del estado de Florida, en Estados Unidos, con vientos de 130 kilómetros por hora, y ocasionó cuantiosos daños derivados de las precipitaciones, que dieron lugar a terribles inundaciones. Desde ahí, se dirigió hacia el Golfo de México, donde tomó fuerza alimentado por la calidez de las aguas y alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. El 29 de agosto, Katrina tocó tierra en la costa sur de Estados Unidos, donde devastó las infraestructuras a lo largo de unos 160 kilómetros de costa. Cuando llegó a Nueva Orleans, la intensidad del ciclón se había rebajado a la categoría 3. Al entrar en tierra, rápidamente perdió fuerza y se detuvo el 31 de agosto, cuando se dirigía hacia el noreste. Como resultado, Nueva Orleans sufrió los efectos de una fuerte marejada ciclónica. Se estima que el Katrina causó daños materiales por 170.000 millones de dólares estadounidenses, convirtiéndose en el huracán más costoso en la historia de los Estados Unidos. La tormenta causó la muerte a 1.836 personas y decenas de desaparecidos, convirtiéndose en el huracán más mortífero de Estados Unidos desde el huracán Okeechobee de 1928, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Katrina fue el 6º huracán más intenso de todos los registrados hasta la fecha en el Atlántico, y se saldó con la vida de al menos 2.000 personas, lo que lo convierte en el más mortífero de Estados Unidos. Número 9. Terremoto de Sichuan, China, 2008. En términos de energía liberada, el terremoto de 7.9 de magnitud que golpeó la provincia china de Sichuan en mayo de 2008 no fue el mayor de la historia, pero la destrucción que causó y el número de gente afectada ciertamente lo convirtieron en un evento extraordinario. Se trata del terremoto más devastador que haya sacudido China en más de 3 décadas y se registra justo a 3 meses de los Juegos Olímpicos en Pekín. El fuerte terremoto ocurrió precisamente en la prefectura suroccidental de China, de Aba, habitada por tibetanos que ocupan los titulares desde hace semanas. De acuerdo con oficiales del Estado chino, el terremoto produjo 69.180 muertes confirmadas, incluyendo 68.636 en la provincia de Sichuan, 18.498 personas que fueron listadas como desaparecidas y unos 375.000 heridos. Otras fuentes aseguran que dejó cerca de 90.000 personas muertas, mientras que el gobierno chino estimó el coste del terremoto en 123.000 millones de dólares. El poder de los desastres naturales es impresionante y nos mantienen humildes ante su poder. Por eso es muy importante siempre estar prevenidos y poder ayudar en los momentos de crisis. Si se te hizo interesante el video, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para seguirte brindando más contenido. Hasta la próxima.